Claudia Blanco para Tigo Sports. Bueno, profe, consultarte dos cuestiones. ¿Cómo administran ustedes o cómo toman el hecho de que primeramente tuvieron muchas chances de poder marcar, quizás la efectividad no estuvo del lado de ustedes? Y lo segundo, también que el rival estuvo por mucho tiempo con un jugador menos, cosa que evidentemente no se supo aprovechar, y después las pretensiones también para Trinidense en lo que resta del campeonato. Buenas noches. Bueno, yo creo que fue un partido donde teníamos que tener esa paciencia que tuvimos en el segundo tiempo hasta el gol, ¿verdad? Creo que movimos bien la pelota, no le dimos oportunidad a Libertad que pueda contragolpear o que tenga ocasiones. Hicimos el gol y bueno, ahí yo creo que sí fallamos un poco el camino donde teníamos que seguir, inclusive con más tranquilidad, moviendo, teniendo la pelota, porque como habíamos hablado en el entretiempo, si no le dábamos la pelota a Libertad, era muy difícil que te hagan daño, ¿verdad? Y lastimosamente de un error nuestro viene el gol de ellos, ¿verdad? Y valorar el esfuerzo de los jugadores, creo que se hizo un gran partido ante un gran rival, por más que Libertad se haya quedado con un hombre menos al comenzar casi el partido. Libertad tiene mucha jerarquía, por algo de puntero del campeonato. Y nos vamos con esa sensación un poco rara, ¿verdad? Porque como se dio el partido, yo creo que merecíamos ganar nosotros. Creo que se hizo un gran partido. El resultado opaca un poco eso del esfuerzo de los jugadores, pero bueno, son cosas del fútbol que ante un gran rival como Libertad no puede darte el lujo de cometer, ¿verdad? Y bueno, lo que viene, bueno, tenemos otro partido el martes, queremos seguir sumando a 3, queremos terminar lo más alto posible y bueno, vamos a trabajar para eso. José, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Específicamente en la jugada del gol del empate de Libertad, ¿cómo analizás cuál fue la falla exacta en ese momento? Y decías recién que meten el gol y cambiaron un poco el modo de jugar, tenían que seguir moviendo la pelota. ¿Ahí atribuís más bien a que el equipo retrocedió inconscientemente por ya haber conseguido la ventaja, o Libertad llevó a esa situación en ese momento del partido? En la jugada del gol fue un error nuestro, ¿verdad? En salida, donde por ahí pecamos un poco de confianza y bueno, lastimosamente terminó en gol. Y lo que me preguntaste después, bueno, Libertad por estar 1-0 abajo iba a salir más a presionar, ¿verdad? Entonces ahí por ahí nosotros sí fallamos el camino donde empezamos a jugar directo, donde le damos la oportunidad que Libertad pueda cargar y donde por ahí en esas pequeñas presiones que Libertad empezó a ejercer un poquito más alto, teníamos que mover más, retroceder más la pelota, inclusive con el arquero que teníamos para dar la vuelta, cansarle un poco más y íbamos a encontrar los espacios. Yo creo que ahí también fue un gran error por momentos, ¿verdad? Porque al tirar largo dividí una pelota y bueno, Libertad agarraba y volvía a cargar alto y tenía jugadores de estatura. Buenas noches, profe, para Radio 1 de Marzo Deporte Total. Siguiendo un poquito con la consulta del colega, lo oímos reclamar mucho después de lo que fue el empate de Libertad. Específicamente, ¿qué reclamó a su dirigido en ese momento? ¿O fue nada más un momento de calentura que salió justamente a reclamar un poco a sus dirigidos? ¿Y qué buscó con el ingreso de Oscar Chiquito Jiménez, profe? Gracias. No, y el reclamo fue lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que teníamos la pelota donde más que nunca no teníamos que darle libertad, tratar de enfriar el partido, seguir moviendo como teníamos antes del gol, ¿verdad? Que creo que no le dimos oportunidad a Libertad, inclusive no teníamos la necesidad de ser tan profundos. Ya haciendo el gol le hubiéramos invitado un poco a salir un poco más y íbamos a encontrar el espacio, ¿verdad? Y con lo de Chiquito, bueno, necesitamos, a mi criterio, un nombre más referente porque llegábamos bien a línea de fondo y necesitamos a alguien que esté en el área ahí para la culminación que de por ahí hoy tuvimos varias, pero no pudimos convertir. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Por dónde pasó no llevarse los puntos, los 3 puntos en este caso a Trinidad? ¿Por el nerviosismo, por la ansiedad, por no saber cómo resolver las ocasiones de gol que tuvo el equipo? Por los detalles. Yo creo que un pequeño detalle que pagamos muy caro, ¿verdad? Creo que manejamos bien el partido ante un gran rival como es Libertad, con mucha jerarquía. Más va por los pequeños detalles. Creo que en los 2 partidos terminamos empatando donde merecíamos un poco más, ¿verdad? No sé si fue la ansiedad, sino que manejar un poquito mejor nomás esos momentos que Libertad, por ser un equipo grande, iba a salir a presionar o a intentar presionar un poco más.
Y ahí nosotros dividimos mucho donde, vuelvo a decir, teníamos que seguir teniendo inclusive con mucha más paciencia la pelota y yo creo que no inquietaba a Libertad y lastimosamente todo ese esfuerzo para mí se hizo un gran partido, pero nos vamos un poco dolidos nosotros. Profesor, buenas noches. Esteban Martínez para la Rock and Pop 95.5. Consultarle más que nada cómo se va el día de hoy, porque lo vimos bastante eufórico en esa jugada puntual. También quería saber su opinión, porque lo vi bastante enojado, pateando botellitas. Creo que, no sé si es arruinar la palabra, pero descompone un poco el resultado final por todo lo que venían haciendo sus jugadores, pero creo que quedó un poco enojado con Meto de la Cruz en esa última. Y luego lo recalcó al mover la pelota al medio campo, que era sacarla, ¿verdad? Todos nos vamos dolidos, pero el fútbol es un deporte de error. Yo vuelvo a decir, lastimosamente se opaca el gran partido que hizo Trinidense hoy. Creo que no es fácil prácticamente manejar todo el partido como manejó Trinidense. Y sí, duele, molesta, así como los jugadores también, ¿verdad? Esto es lo mismo, nadie falla porque quiere, como normalmente nosotros decimos. Y lastimosamente terminó en gol porque muchas veces ese tipo de jugadas no terminan en gol y vuelvo a decir, opacó demasiado el resultado, el gran partido que hizo Trinidense. Profe, para ABC Cardinal, en gran parte ya explicó lo que significó este empate, porque el dueño del partido fue Trinidense, más allá que Libertad temprano haya quedado con 10, pero es de los equipos más ordenados que tiene el campeonato el que usted maneja. Pero ¿cómo dejarse estar en esa pelota donde llegan prácticamente con 2 Libertad dentro del área y le convierten el empate? Eso van a repasar, van a insistir en la semana para que no ocurra más ese tipo de cosas. Sí, siempre vamos a trabajar, ¿verdad? Trabajar lo que hay que mejorar, ver los detalles, ¿verdad? Porque así como vos decís, creo que mirando ahora la tabla tenemos 25 puntos donde se nos escaparon por pequeños detalles varios puntos, ¿verdad? Donde nos podíamos estar ubicando un poco más arriba por merecimiento de lo que hicimos hasta hoy día, pero bueno, no hay otra cosa, trabajar. Así como a veces los jugadores nos hacen ganar, a veces también pasan estas cosas pero hay que terminan en gol, ¿verdad? Y nosotros nos caracterizamos por darle esa confianza a los jugadores. Vuelvo a decir, nadie se equivoca porque quiere y Beto para mí también hizo un gran partido hoy, así como todo. Lastimosamente opacó ese resultado, pero vamos a corregir, vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de ganar nuevamente el martes y terminar de la mejor manera. Así termina la